tardes a todas y a todos. Quiero, por supuesto, primero felicitar a Dami, que no sé dónde está porque no veo nada, por el gran trabajo que hizo y agradecerle especialmente la convocatoria, no solo participar en el libro, sino estar hoy acá, que la verdad es un placer. También agradecer especialmente al equipo de la ADA y a Guillermo Scheibler porque siempre nos invita y nos da espacio y lugar para poder exponer un poco lo que es nuestro trabajo cotidiano. También quiero decir y volver a decir, aunque lo dijo acá Liliana, que celebro y me parece sumamente significativo que hoy estemos acá en esta casa de estudio, en esta universidad pública, apostando por cuidar este espacio que en mi caso y creo que en el de muchos nos formó y nos permite hoy estar pudiendo pensar, como dice el libro, la ciudad. Quiero también decir que yo estoy acá, pero el trabajo que contiene el libro de Damián, que coordina Damián, es un trabajo que realicé en coautoría con una amiga muy querida y una colega, una super colega con la que compartimos el cotidiano, que es Lucila Pacini, y a ella mi reconocimiento. Y recoge, en definitiva, el trabajo que hacemos con el grandioso equipo de la Asesoría 1 todos los días en la Asesoría 1. Cuando Damián me hizo la propuesta de escribir para el libro, pensamos enseguida, analizando igualdad, derechos sociales, acceso a la justicia, que teníamos que escribir sobre la legitimación del Ministerio Público tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Especialmente, digamos, nos impulsó, yo creo, una especie de pulsión catárquica, porque en el momento en que escribimos, la situación jurisprudencial de la Ciudad de Buenos Aires había retrocedido ampliamente respecto de la legitimación del Ministerio Público tutelar, que no es nada más ni nada menos que hablar de la posibilidad de que una institución constitucional como el Ministerio Público pueda visibilizar un reclamo de acceso en materia de derechos sociales a la justicia de dos de los grupos más vulnerables, si queremos, en términos generales, que son los niños, niñas y adolescentes y las personas que sufren alguna afectación a la salud mental. Así que entendimos en ese momento que teníamos que usar, además, bienvenido sea el uso del espacio para gritar las razones por las cuales pensamos que la Constitución es clara al respecto. Y esto es lo que desarrollamos en el trabajo. Nosotros expusimos distintas razones acerca de las cuales creemos que no solo tenemos legitimación, o no solo el Ministerio Público tiene legitimación para poder reclamar en sede administrativa y en judicial el acceso a los derechos sociales de estas poblaciones, sino que tiene una obligación insoslayable en este marco. Para eso presentamos un análisis donde fuimos ahondando en distintas variables. Creo que la primera, un poco todos la abordaron cada uno con sus temas, es el contexto en el que se crea el Ministerio Público tutelar. La originalidad de la Ciudad de Buenos Aires es justamente que el Ministerio Público tutelar se origina con la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es una belleza normativa en términos de reconocimientos de derechos, especialmente derechos sociales, que responde a los principios del constitucionalismo social, que claramente establece a la igualdad como un principio estructurante en materia de política pública, que incorpora como obligación constitucional la protección prioritaria de los grupos vulnerables, entre ellos los niños, niñas y adolescentes. En ese marco, a diferencia de lo que pasa en las demás jurisdicciones de la ciudad del país, se establece un Ministerio Público tripartito, donde se destina una de las ramas especialmente a intervenir allí donde hay niños, niñas y adolescentes, especial y exclusivamente, niños, niñas y adolescentes y personas afectadas en su salud mental, con la intención justamente de reclamar por el resguardo de sus derechos. Así que por lo menos desde el punto de vista de su origen contextual parecería que una interpretación acerca de los alcances de la legitimación del Ministerio Público tutelar para hacer iría a favor, digamos, de una interpretación amplia. Además de esto, la Ciudad de Buenos Aires
es pionera y también la construcción del Ministerio Público Tutelar se asentó, ¿no?, sobre una ciudad que es pionera en materia de protección de derechos de infancia. La ciudad de Buenos Aires fue pionera en la sanción de la primera normativa vinculada a la protección de los derechos de infancia con la sanción de la Ley 114, incluso previo a la Ley 114 la construcción de la ingeniería institucional en el marco de las organizaciones no gubernamentales, pero después esto adquirido como política pública dentro del Poder Ejecutivo en todo lo que tuvo que ver con la red de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese marco también se produce la creación del Ministerio Público Tutelar y la implementación del fuero, donde claramente, digamos, la asunción de los primeros magistrados o del primer magistrado en el Ministerio Público Tutelar importó una impronta radicalmente distinta a lo que históricamente fueron los asesores de menores en el país, ¿sí? Donde claramente la intervención del Ministerio Público estuvo dirigida a interpelar, digamos, la actuación o la omisión en la actuación de las autoridades de gobierno cuando se identificaba alguna situación de afectación de derechos económicos, sociales o culturales. Así que en esos términos también parecería que reconocer la legitimación del Ministerio Público Tutelar se condice también contextualmente con la forma en que la ciudad adquirió y la perspectiva de derechos humanos, especialmente derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes para su ciudad. Por último, me interesa mucho poder sí acercar como herramienta de reflexión, sobre todo para los no convencidos, porque acá están los que están convencidos en general en el fuero, por lo menos las caras. ¿Dónde están los no convencidos, Guillermo? Porque a eso les quería hablar. Bueno, a todos ellos quiero decirles que quienes integramos el Poder Judicial tenemos una enorme responsabilidad en materia de interpretación de acceso a la justicia e igualdad. Yo creo que están todos los fundamentos conceptuales y teóricos, normativos. No hay un problema de ausencia de norma ni de norma ambigua en la Ciudad de Buenos Aires. No tenemos ningún problema vinculado a eso. Creo que tenemos todas las herramientas puntuales para poder fundar claramente, precisa y seriamente por qué el Ministerio Público Tutelar no solo tiene competencia, sino obligación de ir allí a reclamar por el resguardo de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños. Primero porque es una institución que ha sido creada constitucionalmente. Segundo porque es una institución autárquica, ¿sí?, que no debe darle explicaciones a nadie acerca de qué es lo que hace o no hace en materia judicial, porque tiene todos los recursos financieros y los recursos humanos disponibles para poder hacerlo, sobre todo lo que es litigio en materia colectiva, que es muy difícil que puedan sostenerlo las personas de manera individual y muy costoso para las organizaciones no gubernamentales sostenerlo. Y porque además es una obligación constitucional en términos de plus de protección de derechos de una población vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, y con esto cierro, dos cuestiones, un poco retomando algunas de las ideas que por lo menos escuché en el primer panel. Una es que creo que en esto lo felicito a Damián y apelo a que sigamos incorporando el estudio, la mirada, el análisis de los profesionales que operan en la academia, que forman abogados, para que conozcan la Constitución de la ciudad, para que transmitan lo rica que es en términos normativos y derechos sociales la Constitución de la ciudad. Y la segunda cuestión es una apelación a quienes integramos el Poder Judicial de la ciudad y sepamos que cada vez que se interpreta en algún fallo judicial de manera restrictiva la posibilidad de que el Ministerio Público haga visible el reclamo de alguien que no va a llegar a la justicia. Los niños no van a llegar solos a la justicia, las personas afectadas en salud mental no van a llegar porque son de aquellos grupos que presentan obstáculos estructurales a la hora de poder reclamar y hacer visible alguna insatisfacción de derechos. Cada vez que hay un fallo que restringe la posibilidad de que una institución de naturaleza pública, como es la asesoría o el Ministerio Público Tutelar, no puede hacer el reclamo en representación de estos colectivos, se aplasta así muy fuertemente la Constitución de la ciudad y se retrocede agudamente con los logros que hemos tenido en este fuero que es de vanguardia y que
vale la pena decir, cuando estábamos terminando con Lucila de escribir o de editar el artículo, por suerte salió un nuevo fallo del Tribunal Superior, que es asesoría tutelar 2 de otra asesoría, donde volvemos a retomar las primeras interpretaciones que dan amplia legitimación al Ministerio Público, y de esta forma se protege la garantía de acceso a la justicia y de alguna manera se restringe la brecha de desigualdad para estos grupos vulnerables. Gracias.